La primavera llegó temprano a la finca del duque, pero el calor no suavizó sus reglas. El vapor se elevaba de las ollas de cobre, los cuchillos resonaban contra las tablas, y los chismes se movían como el calor entre los cuerpos apretados por el trabajo. Julia estaba en la mesa más lejana, donde la luz se adelgazaba, con las mangas arremangadas, el cabello recogido y las manos enrojecidas por el agua hirviendo. A los 22 años había aprendido la disciplina de la invisibilidad. Cómo bajar la mirada mientras sus pensamientos vagaban. La casa elogiaba sus sopas y censuraba sus silencios. Era conocida por el sabor, no por el espíritu. En esa estrecha distancia entre el aliento y el deber, su yo más verdadero esperaba. Aquella mañana, cuando los demás sirvientes se dirigían a las tareas del desayuno, Julia se quedó en la escullería, sola con el eco y el vapor. El ritmo del trabajo seguía el de su pulso y, sin decidirlo, dejó que su cuerpo le respondiera. Un giro entre los fregaderos, un levantamiento de brazos hacia las vigas resbaladizas de vapor, un deslizamiento descalzo sobre la piedra fría. No bailaba por alegría, sino por la memoria de la muchacha que había sido antes de que la supervivencia le enseñara la contención. El mundo se amplió por un instante a su alrededor. Hasta la cuchara pareció detenerse, escuchando algo no entrenado y, sin embargo, ferozmente vivo. Era una rebeldía tan pequeña que apenas merecía el nombre de rebelión. Él entró sin ruido, como suelen hacerlo los hombres de autoridad. La presencia se anunciaba solo después de haber llenado ya la habitación. El duque tenía 24 años y ya estaba moldeado por el mando. Su juventud estaba aplastada bajo una disciplina aprendida demasiado pronto. Había venido buscando orden, no una revelación. Sin embargo, lo que sus ojos encontraron fue a una sirvienta girando entre el vapor, como si el aire mismo cediera a su voluntad. Por un instante no habló. Y en ese momento suspendido, algo sorprendido e inseguro se removió debajo de la fría arquitectura de su compostura. Entonces la autoridad regresó, rápida e implacable, como una armadura cuando el corazón se vuelve vulnerable. Estás aquí para cocinar, no para bailar. Su voz cruzó la piedra y el acero, precisa y devastadoramente calmada. La palabra no golpeó como ira, sino como desdén, y su crueldad residía exactamente ahí. Julia se congeló a mitad del giro, atrapada entre el recuerdo de la libertad y la certeza de las consecuencias. Otro sirviente había entrado detrás de él, luego otro, y el momento se amplió hasta convertirse en espectáculo. Ella hizo una reverencia torpe por la prisa, con las mejillas ardiendo y los ojos fijos en el suelo. No hubo disculpa, solo silencio. El duque esperó como si midiera su obediencia y luego se dio la vuelta. El asunto quedó cerrado en su mente con la eficiencia de un libro de cuentas que se cierra. La risa no se atrevió a sonar en voz alta, pero vivía en las miradas y en el endurecimiento de las comisuras de las bocas. Al mediodía, la escena ya se había convertido en una historia, y por la tarde en un bordado escandaloso. Algunos decían que había bailado para él, otros, que había intentado seducirlo, otros más, que él la había rescatado de la desgracia con una severa misericordia. Julia pasó el resto del día como un fantasma entre cuerpos que respiraban. Cada mirada y cada acusación que no podía responder ni escapar. La vergüenza se adhería a su piel tan de cerca como el vapor, y fregó hasta que sus manos ya no se sintieron suyas. El duque cenó solo aquella noche, una costumbre nacida no del consuelo de la soledad, sino de la tiranía de los hábitos. El silencio de la larga mesa ofrecía su habitual obediencia. Sin embargo, su mente se negó a participar. Sin que él lo buscara, la imagen regresó, una sirvienta en movimiento, desprevenida, valiente durante el espacio de un solo aliento. Se dijo a sí mismo que había sido insolencia, que el desorden invita a la decadencia, que había actuado correctamente. Aún así, al levantar el tenedor, notó el leve temblor de su propia mano. Aquello lo inquietó más de lo que jamás confesaría, esa temblorosa curiosidad. Abajo, en los aposentos de los sirvientes, Julia yacía sin sueño en su estrecha cama mientras los susurros se filtraban a través de paredes tan delgadas como la misericordia. Había sido una tonta. Eso lo sabía. Tonta por dejar que el movimiento traicionara la forma oculta de su anhelo.
En la oscuridad juntó las palmas como en oración, aunque ninguna petición se formó en sus labios. Había llegado a esta finca para sobrevivir, no para ser vista. Ser notada por el poder era en sí misma una peligrosa exposición, y ahora sentía su peso como una sombra larga y fría sobre las pocas esperanzas que le quedaban. La mañana llegó con órdenes entregadas con la impersonalidad del clima. Julia debía preparar una cena privada esa misma noche, sola para el duque. Las palabras no eran una explicación, sino una orden, y la golpearon con un miedo más agudo que la humillación del día anterior. Algunos la notaron y la compadecieron, otros la envidiaron. Nadie pudo decirle si aquella convocatoria significaba castigo, prueba o algo más traicioneramente incierto. Dobló el mensaje en su delantal y volvió a su trabajo, sin saber que la quieta arquitectura de su vida ya había empezado a fracturarse bajo la presión de una sola mirada invisible. Julia entró a la cocina privada al anochecer con pasos mesurados. La convocatoria se dobló como un veredicto contra sus costillas. La habitación era más pequeña que los grandes salones de arriba, pero más pesada de significado, todo latón pulido y sombras a la espera. Dispuso las hierbas con cuidado ritual. Cada hoja colocada como si el orden mismo pudiera protegerla. Cuando el duque llegó, su presencia alteró el aire sin sonido, y ella la sintió antes de verlo. No pronunció saludo alguno, solo inclinó ligeramente la cabeza, como quien reconoce una función y no a una persona. El silencio se instaló entre ellos con peso deliberado. Él tomó asiento en la estrecha mesa y por fin la miró directamente, no como un espectáculo, sino como su problema sin resolver. Ella sirvió el primer plato con manos firmes, aunque su pulso era lo bastante fuerte como para avergonzarla. Él probó, se detuvo y luego continuó comiendo sin comentario. La aprobación era sutil y, de alguna manera, más inquietante que una reprimenda. Al retirarse ella, un pequeño paquete se deslizó por la mesa impulsado por sus dedos y se detuvo antes de llegar al borde. No la miró cuando dijo, en un tono casi indiferente, que era un excedente de sus reservas. En silencio ella lo recibió. En su buhardilla lo desenvolvió a la luz de una vela y encontró una cinta de seda azul pálido, más fina que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. El regalo la asustó más de lo que la agradó, porque la amabilidad de arriba tenía bordes afilados. Los días siguientes confirmaron su temor. Las miradas la perseguían por los corredores y las preguntas se formaban sin voz. Siguió otro detalle, una especia rara dejada en su puesto como por accidente. El personal ya no fingía ignorancia. La observaban como se observa una mecha ya en llamas, esperando el milagro o el humo. Hasta su respiración se sentía prestada. El duque observaba la creciente inquietud con una contención que no era indiferencia, sino cálculo. Notó cómo ella se retraía de los espacios comunes, cómo sus respuestas se acortaban, cómo el orgullo silencioso de su porte se doblaba hacia adentro. Cuando corrigió a un pinche de cocina por murmurar a costa de ella, la habitación se quedó en silencio de incredulidad. La autoridad se había inclinado inequívocamente a su favor. La protección no le costaba nada en rango y todo en rumores. Aquella noche ella sostuvo su mirada a través de la mesa de servicio por primera vez sin bajar los ojos, y ambos se sintieron inquietos por esa firmeza. Algo no dicho se presionaba entre ellos. El aislamiento se cerró alrededor de Julia con cada amanecer. Las invitaciones a compartir el pan desaparecieron, reemplazadas por una distancia cautelosa. Se movía por las cocinas como por agua poco profunda, con esfuerzo y sola. La vergüenza ya no era ruidosa. Se había vuelto íntima, una compañera que susurraba dudas en cada pausa. Sin embargo, debajo de ella vivía un desconocido despertar de desafío, quieto y terco. No había hecho nada malo excepto ser vista. El duque sentía esa afirmación en su postura incluso cuando ella intentaba borrarla. El poder la había nombrado una vez, y el nombre, ya fuera maldición o protección, ahora seguía su sombra por los estrechos corredores. El tercer regalo llegó sin disfraz, colocado deliberadamente junto a su cuchillo, un pequeño libro de danzas, sus páginas ligeramente perfumadas de lavanda. La audacia de aquello la dejó sin aliento, entre el miedo y el reconocimiento. Él no solo había visto su movimiento,
lo había contestado. Julia cerró el libro como si pudiera hablar en voz alta y traicionarlos a ambos. Al anochecer, los sirvientes lo sabían. Las miradas se agudizaron en juicio y la lástima se endureció en anticipación. Decían que el interés del duque la quemaría y dejaría solo un vacío detrás. Otra advertencia se plegó a la rutina. Ella comenzó a creerles con una certeza temblorosa. El duque recibía los informes de su angustia como se recibe el clima, sin buscarlo, pero incapaz de ignorarlo. No había pretendido crueldad ni rescate. La intención lo había abandonado por completo. En su cabeza inclinada reconoció algo que reflejaba su propio entrenamiento temprano, el mismo encogimiento aprendido ante el mando. El reconocimiento lo perturbó profundamente. Una tarde la convocó al corredor junto a las cocinas con el pretexto de provisiones. Se detuvieron a una distancia cuidadosa, sus palabras estrechadas por la formalidad. Cuando le dijo que no había caído en desgracia, un destello de alivio cruzó sus ojos antes de que la disciplina los reclamara a ambos. Ese frágil momento no deshizo el apetito del mundo por la ruina. Por la tarde, Julia escuchó su nombre, modelado con cruel ocio, apostado como si su futuro fuera una moneda pequeña. Entonces comprendió que la protección, una vez visible, se convierte en otra forma de peligro. Esa noche empacó sus pocas pertenencias con calma deliberada, cada prenda doblada era una despedida a una esperanza que apenas se atrevía a nombrar. Al amanecer pediría ser liberada del servicio, no como acusación, sino como rendición. Sobre su resolución desconocida, el duque se preparaba para un ajuste de cuentas que aún no entendía que ya estaba a la mano, esperando. Julia se acercó al jardín al anochecer con la resignación convertida en valor. Su petición de despido se plegó con nitnis dentro de su voz. Las lilas estaban cargadas de perfume, sombras púrpuras se acumulaban bajo ellas como un aliento contenido. El duque esperaba cerca de la reja de hierro, con postura formal pero inquieta. Cuando ella habló, sus palabras fueron precisas, casi ensayadas, pedía únicamente ser liberada del servicio sin consecuencias. No acusó ni suplicó. La contención lo inquietó más que si hubiera llorado, porque declaraba lo que él no había anticipado. Él respondió que la partida no era necesaria, que los chismes eran una moneda frágil indigna de su temor. Sin embargo, la formalidad de su tono traicionaba la incertidumbre debajo de la seguridad. Ella contestó que la protección visible para todos era otro tipo de exposición, más peligrosa que el abandono. Sus ojos se encontraron sin permiso, midiendo la distancia que el rango insistía en mantener. En ese callado enfrentamiento, la verdad flotaba lo bastante cerca como para herir. Sin embargo, ninguno la nombró. El jardín escuchaba con hojas quietas y un crepúsculo que se cerraba. Él deseó hablar más allá del deber, y el deseo lo sorprendió con su fuerza. Le habló de las comidas solitarias y de los títulos que resonaban más fuerte que las voces, de una juventud moldeada para el mando antes de aprender la ternura. Julia escuchó cómo se escucha la lluvia después de la sequía, sacando sentido tanto del sonido como del significado. Cuando respondió, habló de cocinas y de silencios cuidadosos, de aprender que la esperanza debe racionarse como el pan. Sus confesiones fueron modestas, y precisamente esa modestia las volvía peligrosas. El espacio entre ellos se estrechó sin tocarnos, comprimido por lo que se había revelado. En la reja, su mano se levantó como para afirmarse, y la de él se movió por reflejo antes de que la disciplina lo detuviera. El casi encuentro permaneció como el calor en el metal sacado demasiado pronto del fuego. Él le prometió protección otra vez, con más firmeza ahora, aunque todavía sin el lenguaje del afecto. Ella aceptó no como rendición, sino como tregua, sabiendo que la tregua solo es creíble cuando la guerra espera cerca. La mañana siguiente entregó la respuesta del mundo con una eficiencia despiadada. Una dama noble llegó en un carruaje brillante y con un propósito susurrado. Su presencia se dispuso con la inevitabilidad de un clima anunciado desde hacía tiempo. El duque la recibió bajo el cielo abierto mientras, abajo, Julia recibía el traslado a la lavandería sin explicación. El cambio se anunció como una corrección y no como un castigo. Sin embargo, cada tono dejó clara su intención.
Ella se inclinó ante la orden con la calma aprendida a través de años de resistencia. El vapor reemplazó a la llama como su nuevo horizonte, y el agua borró el olor de las hierbas de sus manos. El trabajo castigaba el cuerpo con más franqueza que la cocina, y en esa rudeza encontró un extraño alivio. Aún así, el silencio a su alrededor se espesó de significado. Incluso el libro de danzas había desaparecido de su puesto, como si la prueba misma hubiera sido retirada. El duque, al enterarse del traslado, comprendió demasiado tarde que la protección demorada a menudo es indistinguible del abandono. Por la tarde, el rumor había madurado hasta convertirse en certeza, ella había aspirado más allá de su posición y había sido corregida en silencio. Julia doblaba camisas bajo techos bajos mientras escuchaba el veredicto de voces que no se molestaban en suavizarse. Cada palabra se presionaba sobre ella como ropa mojada, pesada de juicio ajeno. Cuando por fin las fuerzas le fallaron, se dejó caer contra la pared y dejó que el aliento saliera de su pecho en un solo sollozo traicionado. En su estudio de arriba, el duque permaneció junto a la ventana mucho después de que el carruaje se hubiera marchado, confrontado por la simetría de la pérdida en dos niveles distintos de su mundo. Había pretendido protegerla con discreción y descubrió en cambio la violencia del retraso. Por primera vez, la disciplina que siempre lo había gobernado se sintió como cobardía vestida de cautela. Abajo, sin que él lo viera, Julia se levantó del suelo con una resolución endurecida por el dolor, sin saber que su vacilación ya había unido sus destinos. Ella no lo buscó de nuevo, decidiendo que la dignidad a veces debe alejarse sin testigos. Sin embargo, cada corredor llevaba la memoria de aquella reja. Cada pausa en el trabajo resonaba con lo que casi se había dicho. Él convocaba y despedía los preparativos de las cenas de sociedad con precisión mecánica, mientras la ausencia de ella en las cocinas lo inquietaba como un escalón que falta en una escalera familiar. Ambos avanzaban bajo la apariencia de la resistencia, cada uno imaginando la soledad como seguridad. Aún así, la resistencia sin verdad no es más que un retraso con ropa más pesada. La tarde se asentó con engañosa calma sobre la finca, y dentro de esa calma dos decisiones esperaban, no anunciadas e irreversibles, empujando hacia la colisión. Mañana exigiría la palabra donde había reinado el silencio y el valor donde la cautela había sido soberana. Por ahora solo quedaba la espera, tensa como un alambre entre la torre y el muro de la lavandería, temblando con lo que podía romperse o unirse. Ninguno de los dos durmió, y ninguno entendía aún que el sueño mismo había huido por completo de su mundo aquella noche. Llegó la noche de la asamblea de primavera, envuelta en luz de faroles y una anticipación temblorosa, y Julia regresó a la gran casa solo como una sirvienta convocada para el servicio. Su presencia estaba permitida, pero su esperanza, prohibida, los ojos bajos, y sin embargo atraídos hacia la música lejana que entraba por las puertas abiertas. El aroma de las flores, el barniz y los cuerpos cálidos se imponía a sus sentidos mientras los recuerdos de la reja del jardín despertaban dolorosamente dentro de su pecho. Sobre la multitud, el duque se movía con exquisita contención entre nobles que hablaban de alianzas con la misma calma con que hablaban de las cosechas. Sus respuestas eran medidas, su atención, dividida entre la expectativa y el suave tirón de una figura que se movía siempre en los bordes de su visión. Cuando la mano de una dama noble se posó posesivamente sobre su brazo, no se sintió halagado, sino estrechado, como si el futuro se cerrara a su alrededor como una jaula de terciopelo. Julia servía bajo las arañas que esparcían la luz como un juicio, sus pasos precisos, el rostro compuesto en obediencia. Sin embargo, cada nota de la orquesta la atravesaba con el movimiento recordado y el eco de la libertad prohibida. Se dijo a sí misma que ya había renunciado a lo que pudo haber sido, que la supervivencia exigía el olvido. Pero el cuerpo no siempre acepta tan fácilmente ni tan completamente los argumentos del miedo. El momento llegó sin invitación deliberada, nacido del hinchazón de los violines y de la insistencia creciente y dolorosa del ritmo que la reclamó a pesar de su resolución. Detrás de una columna de mármol se permitió una sola verdad de movimiento. Ya no era confiado, sino herido y honesto, moldeado por el anhelo más que por la alegría, y cada paso confesaba lo que sus labios no se atrevían a nombrar.
El duque la vio entonces como si el salón mismo se hubiera abierto para una revelación, y la visión lo golpeó con una fuerza que ninguna disciplina pudo silenciar, porque en aquel movimiento contenido y desesperado vivía la respuesta a todos los silencios que había soportado. La dama noble habló a su lado, pero sus palabras cayeron sin sonido a la distancia, como si el aire hubiera elegido llevar solo un significado. Él cruzó el piso del salón no con prisa, sino con un propósito inconfundible. La música vaciló, las miradas siguieron su camino, y cuando habló no lo hizo en voz alta, pero detuvo la habitación con la misma completitud que cualquier orden. No nombró ninguna confesión. Solo declaró que ya no aceptaría un futuro forjado sin verdad, y la sencillez de aquello deshizo años de cuidadosa pretensión. Julia se quedó inmóvil entre el terror y el asombro mientras su mirada la encontraba abiertamente, por fin, despojada de sombra y subterfugio. Y en esa mirada no había posesión ni rescate, sino reconocimiento. Cuando él le ofreció la mano, la multitud pareció inhalar como un solo cuerpo, pero ella sopesó la dignidad antes que el atrevimiento y colocó sus dedos dentro de los de él solo después de haber enderezado la espalda en un quieto desafío. El costo se anunció de inmediato en hombros que se volvían, invitaciones retiradas, fortunas educadamente retiradas y alianzas enfriadas hasta convertirse en elegante distancia. Sin embargo, él enfrentó cada pérdida como un hombre que ya ha entregado aquello que alguna vez lo aterraba. Julia dejó el servicio no en el exilio, sino en una incertidumbre elegida, sin llevar más riqueza que la terco prueba de que había sido vista y creída. Su cortejo se desarrolló sin espectáculo, medido en cartas y paseos bajo cielo sin guardias, en conversaciones donde el miedo y la esperanza aprendieron por fin a compartir el mismo aliento sin anularse mutuamente. Él aprendió la gentileza de la espera, ella, el valor de la expectativa, y entre ellos creció un lenguaje no gobernado por las campanas de la cocina ni por los relojes de los salones. La mañana en que se casaron devolvió a la tierra la promesa de la primera primavera. Modesta en testigos, pero rica en significado. Y cuando Julia cruzó la hierba hacia él, ya no quedaba sombra en sus pasos. En la quietud que siguió a sus votos, ella bailó una vez más sin esconderse. Y él la miró no como amo ni como salvador, sino como el hombre que por fin había elegido.